Vamos a grabar, ahora sí. Ya estamos grabando, vamos a compartirla. Pueden ver el material. Bueno, les decía que la telefonía celular es algo eh, formidable y un ejemplo de cómo la gente, el público, se apropia de los inventos y los resignifica por fuera de lo que se podían imaginar sus propios inventores. Yo ya le había comentado, en 1972 creo que fue, el primer sistema celular en Estados Unidos, obviamente muy limitado. La primera celda, el primer sistema costó $100.000. Entonces, bueno, los inventores de la época, los futurólogos, como se llama, tecnólogos, decían que es un sistema muy interesante, pero que iba a ser para gente eh, de mucho dinero, gente que su tiempo valía mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, los grandes decisores de empresas o de la bolsa, este, bueno, comprar una acción y venderla una hora antes, una hora después, o un minuto antes, un minuto después, hace grandes diferencias de dinero, ese tipo de cosas. Políticos, presidentes, gobernadores, etcétera. Bueno, los más entusiastas decían, no, el año 2000, estamos hablando de futurólogos que hablaban con una visión en los años 1970 hacia el 2000, y dicen, no, en 30 años, en el año 2000 van a haber unas cuantas líneas de telefonía celular, decían los pesimistas, y los optimistas decían, no, no, el año 2000 invento va a propagarse en el público y para el año 2000 no va a haber menos de 1 millón de líneas celulares en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en el año 2000 encontró a Estados Unidos con 30 millones de líneas celulares, ¿no? 30 veces más de lo que esperaban los más entusiastas de la tecnología. Y después cuando llegó al país, en 1992, Minifón fue la primera compañía celular que prestaba servicio en Capital Federal, primero una manzana en Capital Federal. Bueno, uno pensaba que lo mismo, bueno, esto va a ser para gente de plata. Y fíjense que interesante, la clase media, que podía llegar a comprar un celular, pero no lo compraba porque no lo necesitaba, no necesitaba la comunicación móvil todavía, y tenía línea de telefonía fija. Como tenía un domicilio, podía ir a Telefónica y decir, yo vivo en tal calle, en tal dirección, quiero una línea de telefonía, venían y te la instalaban. Pero la gente que vivía en una villa o en un barrio alejado de la zona céntrica donde llegaban las líneas telefónicas, no podía tener línea. Iba a la telefónica y decía, ¿usted dónde vive? Yo vivo en la toma más fuerte, en la manzana 5, casa 2. Ah, no, no, mira, nosotros no podemos llevar una línea telefónica ahí. Y pero hace 5 años que vivo ahí. No, no, pero no podemos. Por reglamento no podemos. O bien, yo vivo en tal lugar, en tal barrio que está en la periferia, entre Perotier y Neuquén. Ah, pero ¿sabe qué? Nosotros no llegamos con el plantel telefónico ahí, con las líneas. No tenemos cables para llegar hasta allá. Tiene que esperar 1 año, 2 años que extendamos nuestro plantel exterior, como se le dice a la red de cables de la compañía telefónica. Entonces esa persona que no podía tener, y que a lo mejor generalmente es gente que trabaja en forma autónoma, que puede ser un plomero, un gasista, puede ser una persona que vende servicios de una pequeña empresa y demás, unipersonal. ¿Cómo resolvía su problema de comunicación? Bueno, empezaron a venir los teléfonos prepagos con poder cargar una tarjeta, uno le ponía una carga de tiempo, de minutos de comunicación, y entonces el teléfono celular durante un periodo de nuestra historia fue para los grandes ejecutivos, políticos y gente de dinero, de la clase alta, digamos, lo que se denomina clase alta económica, y de la clase baja económica. Y la clase media no necesitaba el celular, porque todavía no estaba el tema del trabajo móvil, la conectividad permanente. Eso también rompió un paradigma, porque uno pensaba, bueno, esto va a ser para la gente de dinero, ¿no? Y va a ir derramando desde arriba hacia abajo, y alguna vez la gente más humilde podrá tener algún teléfono.
No, en realidad fue que lo tuvo la gente de clase alta y la gente de clase humilde, primero que la gente, el grueso de la clase media. Cosas sociológicamente impensadas de relación con la tecnología. Bueno, hoy tampoco se pensaba, en aquellas épocas, indudablemente nadie creía que le íbamos a dar un teléfono celular a un niño. Y hoy es una cosa de seguridad, porque se le da un teléfono celular para que el chico, bueno, si tenés un problema, llamame, este, y además te pone para juguete electrónico también, ¿no? Así que es increíble todos los mitos que rompió la telefonía celular como tecnología, una vez que bajó a la sociedad, bajó al público y el público le fue dando y encontrando los usos que sus inventores jamás habían pensado. Bueno, están viendo acá el apunte Material Estudio 3, telefonía celular. ¿Lo ven bien? Bueno. Bueno, este es un apunte que tiene los conceptos centrales, globales de la telefonía celular. Ahora vamos a ver un video que ya está cargado en el canal de YouTube, que me expone un poco más ameno esta historia. Y la explicación básica que podemos ahorrar tiempo con ello. Lo que es interesante es un poco la historia, que también se va a ver en el video más rápido que aquí, pero bueno, arrancamos de un estándar que era el AMPS, que era analógico, lo que podríamos decir la primera generación. Vieron que tenemos 3G, 4G, 5G, bueno, la G de generation, de generación. Y cada generación apunta a una diferente capacidad de cada estas versiones tecnológicas. La primera generación fue celulares, como se llamó así, analógicos, AMPS, el más utilizado, y ETAX en Europa, y el NMT 450 son formatos tecnológicos de la telefonía analógica. Era el servicio de voz analógico y no tenía ninguna posibilidad de transmisión de datos. La segunda generación de la telefonía digital fue, perdón, de la generación de telefonía móvil, fue la que ya se dijo es la generación digital. Y allí se utilizaron métodos de modulación de digitales con división del tiempo, TDMA, Time Division Multiple Access, o CDMA, Code Division Multiple Access. Estos los vimos nosotros en la unidad 3. Ya tenían un servicio de voz digital, una velocidad de transmisión de datos de 9,6 kilobits por segundo. Hoy nos reímos de eso, pero bueno, ya permitía eso, que transmitir los mensajes SMS. Tenía servicios de valor agregados, como el Caller ID. Al tener transmisión digital, podía también transmitirse digitalmente el número de quien nos estaba llamando y poder verlo en el display. Bueno, y tenía conexión dial-up, significa que todavía seguía siendo de conexión de circuito, ¿no? Hay una generación que se llamó 2,5, y ya se llamó datos móviles, ya donde está orientada a poder transmitir datos en algún volumen un poco mayor. Se utilizaba, esto bueno, vendría a ser GSM. GSM es General Service Mobile, es una norma que nació en Europa y que apunta justamente a que todos los operadores, es decir, las distintas empresas, Telefónica, Telecom en otro país, bueno, Vodatel en Europa y otras más, todas pudieran tener un mismo estándar de comunicaciones para que las comunicaciones de un usuario trasladándose a otro país de Europa pudiera continuar en la red del otro país. Porque hasta ese momento vos tenías un teléfono de Movistar, no te servía para trabajar con la celda de Telecom o de Claro y viceversa. Eran propietarias las redes de comunicaciones. Y acá se agregó el GPRS, el General Packet Radio Service, o sea, servicio de radio para transmisión general de paquetes. Así que
servicio de voz digital, ya los datos podían ir hasta la fabulosa en aquella época velocidad de 144 kilobits por segundo. Entonces nos permitía, además de los SMS, tener servicios SMS Service Short Message Service o servicio de mensaje corto. Ya se pudo tener un SMS de versión multimedia, poder mandar una foto con mensaje, mantener una conexión continua, no por discado, es decir, no tener que el aparato está muerto y tengo que conectarme, sino tenerlo como hoy, ¿no es cierto?, continuo. Yo puedo no estar hablando por teléfono, pero igual tengo conexión a internet y me entran mensajes. Y bueno, permitía el acceso móvil a internet. Esta fue la generación 2,5. Y la tercera generación ya se llamó de multimedia, porque permitía una velocidad mayor del orden de hasta 2 megabits por segundo de transmisión de datos. Ya era una navegación por internet más interesante. El protocolo que era GPRS migró a EDGE, que es un Enhanced Data Radio Generation Evolution. Son nombres comerciales. Algún día podemos contar cuándo aparecen los nombres comerciales en la industria, pero son nombres que tratan de ser comerciales, pero que en definitiva, tecnológicamente, lo que importa de ellos es que eran nuevas formas de modulación, nuevas formas de utilización del ancho de banda y de codificación, todo lo que permitía mayores velocidades, dentro más o menos del mismo ancho de banda que los servicios anteriores. El EDGE es el más utilizado, acá en nuestro país era el que todavía está vigente. Por ahí cuando nos vamos lejos de una celda o vamos a un lugar donde no hay tanta conexión, para 3G aparece una E, ¿sí? Y esa E significa servicio Edge. Bueno, WCDMA, el tipo de modulación, también otra forma de llegar a la tercera generación, y CDMA 2000, otro sistema también de otras diferentes partes del mundo, ¿no? Calidad de voz superior, hasta 2 megabits por segundo, conexión continua, igual que los anteriores, servicio de banda ancha como multimedia, y ya se puede tener una conferencia, como por ejemplo esta que estamos haciendo, y roaming avanzado, significa que acá empezó a decir, bueno, vos te puedes tomar el avión, bajarte en Miami y tu celular te va a seguir dando conectividad. La cuarta generación ya aumenta la velocidad, hasta 100 megabits por segundo más o menos, en teoría. La capacidad del sistema, no la que nos da Movistar o Claro. Y la quinta generación es algo mucho más avanzado, que va a llevar, la meta es no solamente mucha velocidad de 1 gigabit por segundo, sino una latencia muy baja. Latencia, hemos hablado de ello. ¿Recuerdan qué era latencia? Perfecto, exacto. Es el retardo que tiene el paquete de información en llegar a destino. El 5G está pensado para soportar, la red 5G, la conectividad, por ejemplo, del auto con manejo automático, ¿sí? Con piloto automático. Y el Internet de las cosas. El Internet de esas cosas, como los autos o procesos muy rápidos, de decisión muy rápida, necesitan una respuesta del sistema con muy bajo retardo, ¿sí? Porque para detectar algo, el auto va a decir, ¿qué hago con esto? Y antes de chocar tiene que recibir la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, bien, 5G apunta a eso. Es una tecnología muy ambiciosa que cuesta muchísimo más dinero que 4G, porque necesita muchísima más cantidad de celdas. Ya vamos a ver bien lo que es la celda. Pero la historia de la telefonía celular, sabemos dónde empezó y todavía no ha terminado. Estamos hablando de 5 generaciones de tecnología, ¿no? Y cada una rompe por lejos los límites de la anterior. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta o algo que quieran comentar ustedes?
¿Cómo sería la eficiencia a la que vos te referís? Dame un ejemplo de lo que querés preguntar. Sí, sí, sí. Todas esas ramas del procesamiento de señales están en permanente evolución. Es decir, que ya se ha hecho muchísimo en lo que es eh, la compresión de datos, la codificación de la información, pero siempre se puede avanzar más. Son algoritmos matemáticos cada vez más complejos o uso de inteligencia artificial cada vez más compleja que permite en definitiva disminuir la cantidad de información que vos tenés que mandar para poder recuperarla, recomponerla en el receptor. Todo eso está aplicado en estas generaciones, ya desde la primera está aplicado lo que es la compresión de datos y también es un compromiso con la calidad. Es decir, vos en GSM, que es la que nosotros utilizamos todavía como red básica celular, cuando no tenés ninguna, se habrán dado cuenta por ahí, si han ido a pescar a algún lado, alguna zona alejada, que pueden no tener conectividad de datos ninguna, pero que todavía pueden hablar por teléfono, hacen una llamada y hablan. Ahí están utilizando la parte de la red celular que llamamos GSM, servicio más básico, que nos permite manejar la voz. Solamente la voz, nos permite datos. Sí, sí, claro. Claro, en ese caso, cuando pones en segunda generación, estás ni siquiera estás a lo sumo con GPRS, ¿sí? Podías mandar un mensaje SMS multimedia, pero no navegar ni nada de eso, porque ya no estabas ni en tercera generación. Bueno, eso es lo que digo, pero sí podías seguir llamando por teléfono. Entonces, ahora, GSM, cuando arrancamos, vuelvo un poquito atrás, la primera generación, los que pudimos llegar a usar teléfonos analógicos de primera generación, teníamos una calidad de voz. Nos habíamos acostumbrado a una calidad de voz. Cuando aparece la segunda generación, que era digital, lo primero que notamos fue la pérdida de calidad en la voz. Porque si bien teníamos el SMS, estas primeras cosas que trajo la generación 2G, pero el servicio de voz era digital y no era una compresión digital, un muestreo, como hemos aprendido en la unidad 3, cuando hacíamos el muestreo de señales, recuerdan, no se muestreaba 8000 veces por segundo para obtener el total de la calidad telefónica una vez que se reconstruían las muestras a partir de los códigos binarios con que se transmitían. Se hacía un muestreado mucho más discreto. Un equivalente, digamos, a que si en vez de transmitir los 4 kHz de ancho de banda de la señal telefónica, solo transmitieras 2 kHz, como si pusieras un filtro ahí. Entonces, claro, la calidad era mucho peor. Y tan mala que recuerdo que a veces vos llamabas a alguien por el celular y no te escuchaba bien, o era molesta el servicio de voz. Entonces directamente cortaba y lo llamabas por la línea pública y ahí se escuchaba mucho mejor porque la línea pública sí transmite en forma digital de entre centrales, pero con calidad de 64 kilobits por segundo, o sea, tomando las muestras, las 8000 muestras por segundo, para poder reproducir totalmente la calidad telefónica, ¿no? Lo que permiten los 4 kHz dentro de banda. Pero bueno, eh, digamos que toda esta variación de generaciones que uno tiene la oportunidad de ir viendo, no deja de sorprendernos por las metas que se pone cada generación nueva y que finalmente termina lográndolo.
Ahora, la compresión que vos decías, sí, efectivamente, la compresión de optimizada para la voz, para los datos, para lo que es multimedia, para poder mandar y ver en el celular una transmisión de televisión de alta definición. Bueno, todo eso llevó un proceso paralelo a toda esta evolución tecnológica, pero que es parte de ella, está dentro de los aparatos telefónicos, ¿no? Esa capacidad de comprimir y de codificar de manera tal que cada vez con menos bits por segundo podés transmitir una misma señal con calidad aceptable, ¿no? Sí, sí. Ujú, ujú. No, esas son estrategias comerciales, ingenierías comerciales que hacen las empresas para tratar de darte lo menos posible y cobrarte lo más posible. Eh, la inversión que necesitan las redes celulares es muy, muy alta. Ocupa mucho espacio. Tenés que poner mucho equipamiento, mucho personal para mantener ese equipamiento, pagar muchos alquileres, etcétera, energía y demás. Es cierto que hay una sobreutilización de las redes y por eso es que a veces, si bien la tecnología te permite eh, por ejemplo, la 3G, la 4G te permite, en teoría, más de 100 megabits por segundo. No conozco a nadie que haya navegado con su celular a 100 megabits por segundo, porque la celda a ningún usuario le da toda esa capacidad, ¿viste? Porque siempre tiene que repartir entre muchos usuarios. Pero, en definitiva, vos tenés después formas de la comunicación que tienen que ver con lo comercial, aparte de lo tecnológico, y el caso de Twenty. ¿Ustedes conocen Twenty? Bueno, en realidad no es nueva, es más nueva en Argentina, pero de hace unos años que está. Pero bueno, Twenty está escrito así, no con W, pero se refiere a los veinteañeros, a los jóvenes. Es un concepto comercial que surgió en España y se trasladó acá por Telefónica de Argentina, Telefónica de España. Está apuntado justamente al joven que siempre tiene dos mangos en el bolsillo. A veces no se puede pagar todos los meses el abono, que es barato además, o a veces se peleó con los padres no le mandaron la plata, bueno, entonces, ¿qué hace? Bueno, tiene 30 pesos en el bolsillo, bueno, se carga 30 pesos y habla hasta que los 30 pesos le alcanzan, ¿no? Habla con la novia, con los amigos, bueno, ya habló lo que quería y después cuando consigue unos mangos más le va cargando así. Entonces vos puedes pagar un abono plus, un abono normal, puedes ir cargando por semana, por día, pero es un concepto comercial, no depende para nada de la tecnología. Bueno, vamos a ver el video, ¿les parece? Este es un video que apunta a una primera explicación para introducirnos en cómo funciona un sistema de telefonía celular. No se escucha, bueno, perfecto. Ya lo acomodamos. ¿Ahora se escucha?
Bien, ahí va.
Hola, hola, a ver ahí. Bien, ahora pueden consultar dudas o observar lo que quieran sobre lo que vimos. Bien, bueno. No, no, no. Ahora explico cómo es. Vamos entonces a empezar a usar el apunte. Tengo también otro video más, después véanlo, ahí mismo en el canal de la materia, en la lista de reproducción de la unidad 4, ¿sí? No estoy guardando lo último. El otro tiene algunos, repite conceptos de recién y alguna cosita más dice, pero vamos directamente a explicarlo en el apunte. Primero, bueno, entonces, los elementos que conforman el sistema de comunicación celular son, obviamente, el aparato, el teléfono móvil. Después está la radiobase o celda celular, lo que le da el nombre de celular por lo de células. El centro de conmutación móvil o centro de conmutación de la red móvil, que a su vez está conectado a la red de telefonía fija, la red de telefonía pública fija, como le llamamos. Entonces, eh, en realidad la telefonía celular pudo ser lo que es hoy cuando se desarrolló eh, la teleinformática. Es decir, en los años 80, hasta los años, digamos, de la década del 80, la computación iba por un lado y las telecomunicaciones por el otro. Pero después de esa época empezaron a darse la conjunción de ambas cosas. Entonces empezaron a venir, por ejemplo, los radioenlaces o equipos de comunicaciones programables digitalmente mediante un programa almacenado. La posibilidad de conectar esos equipos en redes, la gestión de esos equipos a través de redes de computadoras. Y a su vez las computadoras empezaron a venir con modems integrados, es decir, venían con un elemento de transmisión de datos incorporado. Y después la placa de red, ¿no es cierto?, la conexión de red, todo eso antes eran cosas que se armaban pero externas a la computadora. Después empezaron a venir incluidas como placas agregables en la placa madre a la placa madre y después empezaron a venir incluidas dentro de la placa madre como es hoy. Lo mismo que la tarjeta de video, etcétera. Cuando se unen ambas cosas, surge la red celular posible, como la conocemos hoy, que podemos con el teléfono recorrer el mundo, porque parece podríamos decir, para que se entienda mejor, que la red celular es una enorme red de computación de alcance global. Entonces, yo tengo un teléfono móvil y me voy a conectar a través de una celda. Esa celda es del lugar donde yo estoy. La celda está formada por un mástil con una serie de antenas, unos equipos puestos en algún gabinete, o dentro de un shelter, o dentro de un edificio, depende de donde esté la antena. Ustedes han visto ahora unos postes grises en algunas veredas de acá de Neuquén que tienen un montón de antenas, tachos ahí, ¿no es cierto? Esa es una picocelda de telefonía celular. Una picocelda es una celda muy chiquita que tiene un alcance limitado, pero ahí adentro de ese mástil, ahí colgado, digamos, la parte superior que uno ve que hay antenas, alguna parabolita, algunos antenas tipo rectangulares y algunas cajas, esas cajas son los transmisores y receptores. En ese monoposte así, en la veredita, tenemos una celda de tipo celular, una de estas que están acá. Si yo estoy parado al lado de esa celda, mi teléfono se va a comunicar a través de esa celda. Y si yo quiero llamar a un teléfono fijo desde mi móvil, voy a entrar por la celda. La celda lo único que hace es darme conectividad. Y cuando yo disco el número, lo que estoy haciendo es discarlo en el centro de conmutación móvil. ¿Qué tiene el centro de conmutación móvil? Tiene una central telefónica adentro y además tiene conexiones con otros centros de conmutación móvil de la misma compañía, de otras compañías y con la red de telefonía pública.
En este caso, el centro de conmutación móvil interpretaría el número que estoy marcando. Ah, es un número para la red de telefonía pública. Busca un enlace con la red de telefonía pública y la red de telefonía pública, la central que está aquí, del conmutador público, va a buscar al teléfono fijo y ahí va a sonar el llamado. Acá, en el centro de conmutación, está ubicado en la base de datos dije que hay una central telefónica. Hay también un sistema de cómputo. En ese sistema de cómputo, en la base de datos, están ubicados todos los datos de mi teléfono. Supongamos que este es el centro de conmutación local o de hogar, como decía el video, pero nosotros usamos más el concepto de decir centro de conmutación móvil local, el que toca como local. Mi teléfono está registrado aquí, o sea, la SIM está vinculada con este centro de conmutación móvil. Aquí, imagínense una base de datos donde en un renglón está escrito mi número electrónico del aparato, el famoso email, ¿sí? El identificador electrónico del móvil, que sería el hardware, ¿sí? El número de la SIM que está cargado en este, el número electrónico de la SIM y el número de línea telefónica, por el que me conocen los demás, el que yo le doy a los demás para que me llamen. Eso está todo cargado acá. Por supuesto, además están cargados los datos del titular de la cuenta, de la línea, el nombre, si está, qué tipo de plan de servicio tiene, y si está pago o no está pago, y si le queda o no cantidad de servicios, si tengo un paquete de datos conectado, todos esos datos están acá. Cuando yo me conecto, supongamos que apagué el teléfono. A ver si tengo otro más completo por acá. No, todavía no. Este es más adecuado para la explicación. Ustedes tienen el aparato apagado. Lo encienden. Cuando el aparato se enciende, tiene preestablecidos, por la SIM que corresponde a los datos de la compañía celular y demás, tiene establecido el punto de conexión, que son esos APM, APS que los carga automáticamente el celular cuando le cargamos por primera vez la SIM. Entonces, por esos canales preestablecidos del sistema, empieza a buscar, empieza a decir, che, estoy encendido, denme servicio. La primera celda que lo escucha, le acusa el recibo de ese servicio. Bueno, pues yo te escucho, pasame los datos tuyos, número de email, todos los datos que identifican al móvil, y la celda simplemente los toma y se los pasa al CCM. Al centro de conmutación móvil le llegan todos los paquetes de información digital que está transmitiendo el teléfono. Y además la celda pasa otros datos, como por ejemplo, con qué calidad lo está recibiendo. Bueno, la calidad significa los niveles de potencia de recepción, la PRX que ustedes saben calcular en los sistemas, ahora de radio, y la relación señal-ruido, o en modo digital, la tasa de pérdida de datos. ¿Se acuerdan los bits, los errores de bit, los errores de paquetes? Es decir, con qué calidad estamos recibiendo la comunicación. Eso se lo pasa al CSM. El CSM dice, a ver, me llega el dato de que se ha encendido un aparato que dice tener tal número electrónico, tal número de SIM y que correspondería a tal número de línea. Mira su base de datos y dice, ah, sí, este es mío. Es un abonado que está registrado acá. Y a partir de ahí le aparece aquí el indicador de que tiene servicio. Vieron que nos aparece arriba el simbolito de que tenemos servicio. Y de paso, ¿qué calidad de servicio? 3G, 4G, ninguna G, depende de dónde estemos, ¿no? Bueno, hasta ahí todo bien. Yo a partir de ahí empiezo a recibir llamadas. Supongamos que no tengo un abono o que no tengo nada de servicio contratado, por lo menos me va a permitir hacer llamadas de emergencia. Vieron que por ahí aparece solo emergencia. Entonces, puedo llamar a números de emergencia, pero no tener otro tipo de llamadas. Por lo menos ese servicio me lo da gratis. Ahora, supongamos que este teléfono se empieza a mover y va hacia otra celda. Se empieza a mover de acá, se aleja de esta celda, empieza a empeorar la calidad
de la comunicación, porque se va alejando, aparecen además en el medio árboles, edificios, montañas, lo que sea. El teléfono llega un momento que está por acá, digamos, y empieza a ser recibido por otra celda, por ejemplo esta. Esta celda le dice también a CSM, mira, estoy recibiendo un aparato que dice tal número electrónico, entonces el CSM dice, ahora el móvil lo estoy recibiendo por esta celda, donde ya estaba, y ahora por esta otra. El CSM, con sus algoritmos que tiene, deduce, se está moviendo de aquí para acá. Y lo va a comprobar cuando vea que empieza a disminuir la calidad a través de esta celda y a aumentar la calidad de señal a través de esta celda. Llega un momento en que es notablemente superior la calidad a través de esta celda que a través de esta otra. El teléfono sigue siendo recibido por las dos. Es más, podría ser recibido hasta por las 3 o por las 4 que hay aquí. Pero el CSM le dice a la que mejor lo recibe, dice, bueno, toma la posta vos y atendelo vos a este teléfono. Eso se llama handover y handoff. Handoff es soltar la mano. Eso estaría haciendo esta celda cuando deja de atender la llamada de este. No es que deja de recibirlo, pero ya no tiene la prioridad para atenderlo. Y esta celda, cuando toma la prioridad para atender el mismo móvil, es el handover, es tomar la mano. Es un pasamanos esto. Handoff, handover. ¿Sí? El centro de computación. Sí, a ver cómo sería radialmente. Sí. No, la antena del celular es omnidireccional. Por eso va a estar ahí transmitiendo a esta celda y puede llegar a las otras y a otras que estén por acá. Y la idea es que sea así. ¿Por qué? Bueno, la onda puede llegar en forma directa. Si vos estás viendo visiblemente, si hay visibilidad entre el aparato móvil y la celda, está llegando en forma directa. Pero otras veces llega a través de rebotes en edificios, rebotes en el piso. Puede llegar por por múltiples caminos. ¿Está? Por eso es que la idea es que haya celdas suficientes para que cada móvil pueda llegar a más de una celda, por lo menos dos. Porque además, si algo interrumpe el trayecto, de repente te estacionaron un camión o pasaste, te moviste y quedó un edificio en el medio con la celda que estabas hablando, automáticamente esta hace el handoff, es decir, suelta la llamada y la toma la celda que mejor te puede seguir escuchando. Esas conmutaciones no las deciden las celdas, las decide el centro de conmutación móvil. Por eso lo más importante es el centro de cómputo que hay aquí, la base de datos móvil, que permanentemente está viendo y anotando, registrando, dónde está mejor recibida tu señal. En esta celda, en esta o en esta otra. Y te atiende a través de esa. Vos podés agarrar y ponerte el móvil en un auto. Estás dentro de un auto. Y podés moverte en derredor de todas estas celdas. Y entonces estarías siendo permanentemente conmutado y atendido por cada una de las diferentes celdas. El CSM estaría registrando cuando pasás por una y le diría, atendelo vos, te va a hacer la siguiente, ahora atendelo vos, te va y así. GSM, el protocolo más simple que ya nació con la segunda generación, segunda y media en realidad, permite que vos hagas esto y que el sistema te pueda atender aún moviéndote por una autopista a 250 kilómetros por hora. Porque pensá que vos te estás moviendo por las celdas y el centro de conmutación tiene que verificar que vos te estás moviendo y tiene que tener la velocidad de poder decir a cada celda, che, atendelo vos, y así. Bueno, hasta 250 kilómetros por hora vas a poder mantener comunicación. Por lo menos, digamos, el sistema así lo permite. Después habrá que ver si en particular las celdas de la región tienen esa calidad.
Por eso es un milagro la telefonía celular, porque estamos hablando de una computadora que tiene, por decir una computadora, un centro de cómputo, que está mirando todos tus movimientos. Bueno, antes de la siguiente parte, sigamos como sigue en orden el apunte. Las celdas. El apunte decía que las celdas son hexagonales. Eso no es cierto. Las celdas son circulares, ni siquiera circulares. Tienen las formas según cómo irradian las antenas. Vieron el diagrama de radiación de las antenas, que ya aprendimos que era. Y además por la sombra que hacen los edificios que hay alrededor, si estamos en una ciudad, o árboles si estamos en una zona rural. Pero la idea es que estas celdas se superpongan ligeramente. Una celda no termina exactamente donde empieza la otra, penetra un poco más y hay una superposición. En esta celda se utiliza un grupo de frecuencias para atender los distintos usuarios celulares de esta celda. Esta celda utiliza un grupo de frecuencias diferentes, porque si no se interferiría con esta, y esta otro diferente. Entonces, hay 7 grupos de frecuencias más o menos que permiten ir reutilizando en las celdas más alejadas la que estaba utilizándose en las primeras. Un aparato celular básicamente, como mínimo, tiene estos componentes que están acá. Tiene, empezando desde la antena, un filtro duplexor. ¿Se acuerdan para qué servía un filtro duplexor? El filtro duplex. Acá está conectada la antena, ¿eh? ¿Para qué puede servir este filtro duplexor? ¿Qué es una comunicación duplex? Sí, entonces el filtro duplex o duplexor, como le decimos, exacto. De esa manera podemos, con la misma antena del celular, estar transmitiendo y recibiendo. No necesitamos tener dos antenas, una de transmisión y otra de recepción. Luego tenemos la parte de radio, módulos de radio, que se dedican a lo que es, si la señal está entrando, por ejemplo, al celular, demodular, ¿no? Decodificar, etcétera, y entregar el resto de la señal. Control automático de ganancia, toda la parte de tratamiento de frecuencia intermedia, etcétera. Si estamos transmitiendo al revés, acá estará la modulación, la amplificación, la transmisión de potencia, conversión a la frecuencia de radio transmisión y salida por el filtro. La información, parte de ella es de control, la que hablamos de todo lo que hace el control del aparato, que decíamos, el número de identificación electrónica, el número de línea que corresponde a este aparato, donde va a entender cuáles llamadas son para él y cuáles no son para él. Bueno, en un teléfono inteligente sería toda la parte de internet, cámara telefónica, cámara de fotos, audio, etc. Después la parte operacional, que sería donde está el conectado del parlante, el micrófono. Aún el móvil más inteligente todavía tiene un parlante y un micrófono, que son las interfaces analógicas, que después van a la parte operacional, donde se digitalizan, donde está el teclado para el control de la pantalla, ¿no es cierto? El teclado en pantalla, todo lo que hace el control de presentación en pantalla, etcétera. Más las otras funciones que tiene un teléfono, si tiene giróscopo, si tiene todas estas cuestiones que hoy tiene un aparato inteligente, un smartphone. Estas son las partes principales. Y estaría faltando acá una, que es la parte de energía. También está la parte de control de batería, carga y descarga controlada de la batería, ¿no? Que al principio era nada más que una batería y un cargador. Hoy en día es toda una inteligencia en sí misma que va optimizando el uso de la batería, controlando la potencia de salida, distintas aplicaciones, nos pone por ahí en el modo de ahorro de energía, etc. Las celdas repetidoras o estaciones bases, como decíamos, tienen un elemento que permita soportar la antena. A veces esto es un edificio. Por ejemplo, fíjense arriba de la azotea del Hotel del Comahue, por decir un punto cercano, o muchos otros edificios en la ciudad, y arriba van a ver que asoman antenas. Bueno, ahí en vez de una torre directamente se ponen los equipos en la azotea. Pero siempre las radiobases van a tener
antenas en el lugar más elevado posible. Después va a tener... No, los puntitos rojos son las balizas. Son las balizas nocturnas, que son cuando los edificios son altos, mide más de 24 metros, tienen que tener un sistema de baliza para que los aviones, si están navegando a baja altura, no se los lleven puestos, ¿no? Pero alrededor de eso vas a ver que hay algunas cosas blancas o grises que son las antenas que están de la celda que están puestas ahí arriba. Estas son las partes de energía y de radio. Y de acá va una conexión por fibra óptica o por radioenlace, a veces de alta capacidad, en microondas, a un MSC, al centro de conmutación móvil. Lo que ya habíamos visto en el diagrama de arriba. Bueno, acá están los distintos nombres de cada cosa. Las antenas que hay en las celdas. Las antenas pueden ser tan simples como antena omnidireccional, un monopolo de cuarto de onda, de 5 octavos de lambda, de las razones que sean, o pueden ser las más utilizadas en realidad, son las sectorizadas o sectoriales. Las sectoriales son antenas que básicamente están conformadas por una omnidireccional con unos platos reflectores, pero en realidad hoy son antenas como digamos de planos reflectantes, ¿no? Reflectantes y receptores. Generalmente los sectores transmiten tienen un diagrama polar de 120 grados. Yo puedo tener 3 de ellos y cubro los 360 grados, es decir, alrededor del mástil en 360 grados puedo recibir y transmitir a los móviles. Pero ¿qué pasa? Cada antena trabaja con su rango de frecuencias y puede atender determinada cantidad de teléfonos. Entonces, en vez de tener todos los teléfonos, por ejemplo, supongamos 200 teléfonos que pueda tener una celda, en vez de todo sobre una antena, si cada antena puede atender 100 teléfonos y yo tengo una sola antena omnidireccional, bueno, la celda podrá darle servicio simultáneo a solo 100 teléfonos. Si pongo 3 antenas sectorizadas, cada antena puede atender a 100 teléfonos, entonces la misma celda atiende a 300 usuarios al mismo tiempo. Acá tenemos un sistema con 2 antenas receptoras y una antena transmisora. Estos generalmente se utilizan para medición. Aparte de las antenas que dan servicio a los usuarios, hay antenas que la celda utiliza para medir la señal, la intensidad y un poco dónde está ubicada, en qué dirección está ubicado el móvil con respecto a la celda. Eso nos permite geoposicionarnos, no necesariamente con el GPS. Aunque no tengamos GPS, y después lo utiliza mucho los peritos judiciales, cuando hay un crimen o hay un robo que se quiere saber, ya sea del victimario o de la víctima, dónde estaba ubicado geoespacialmente en una ciudad, se puede saber porque 2 o más celdas, si hay 2 ya suficiente, con 3 o más es mejor, se puede hacer lo que se llama triangulación. Si cada celda puede medir con qué intensidad está llegando la señal de un móvil, puede, volvamos al esquema de arriba, sabiendo estas celdas, dónde están ellas, obviamente dónde están ubicadas, se conoce la coordenada GPS de cada celda, y con qué intensidad está recibiendo este aparato, se puede hacer lo que se llama una triangulación. Digamos, se tiran esos vectores y donde se cortan es donde está el aparato. Y así con algún rango de error, que puede ser de 10 metros, 100 metros, 50 metros, según la celda, la cantidad, etcétera, bueno, se puede saber dónde está ubicado el móvil que se quiere tener esa información. Y acá está el esquema que decíamos, y ahora sí vamos a explicar el roaming, ¿sí? En principio, bueno, acá tenemos celdas, estas que están conectadas a este centro de conmutación móvil. Y tenemos celdas que están conectadas a este otro. Estas 3 que están acá. Y acá tenemos un vehículo donde hay alguien con un teléfono móvil. Y este vehículo supongamos que pertenece a la celda de abajo, digamos. Es decir, pertenece al MSC
de acá. Este es su MSC local. Lo está atendiendo este MSC, pero como se está moviendo, también lo está detectando celdas del otro centro de conmutación móvil, que no es el suyo. Y puede pasar que siga moviéndose y empiece a entrar más en la zona de celdas que no es local, que es la que el video de recién decía, celdas extranjeras. Bueno, en ese caso, ya no solamente se da el handoff entre las celdas, sino que hay que conmutar la llamada para que cuando la estaba atendiendo este centro de conmutación, que era el local, ahora la pase a atender otro centro de conmutación. Entonces, si este móvil se empieza a desplazar y llega, por ejemplo, cerca de esta celda, ya va a estar muy lejos de las celdas propias, locales, es posible que ya no lo perciban más. Y depende, para continuar la llamada, porque estamos diciendo que estaba hablando aquí, y sin dejar de hablar, fue moviéndose y entró en una celda extranjera. Cuando empieza a entrar en esta zona, el MSC remoto le dice, bueno, va a ser lo mismo que antes, va a una celda a decirle, che, estoy recibiendo señal más o menos fuerte, ya notable, de un móvil que dice tener tal identificación electrónica, el email, tal número de SIM, etc. Este lo va a recibir, lo va a chequear con su base de datos y dice, no, no es mío, no sé quién es, pero de alguien más tiene que ser. Como tienen comunicación los centros de conmutación entre sí, va a hacer la consulta, che, tengo tal número electrónico de usuario que está entrando en mi red. ¿De quién es? Este le va a decir, ah, este es mío. Hace un rato lo estaba atendiendo yo, por lo visto se está desplazando hacia tu región. Hay unas cuestiones comerciales ahí, decir, bueno, esto es de la misma compañía, es de otra compañía, tenemos que darle servicio, tiene roaming. Hoy en día ya está, el roaming es un servicio totalmente natural, por lo menos a nivel nacional. Ahora con Chile parece que vamos a tener también. Pero antes no. Entonces vos antes, por ejemplo, salías de Neuquén, tenías roaming en Neuquén y no en Río Negro. Salías, cruzabas el puente a Chipoleti, te alejabas de las celdas de Neuquén, no te percibían más, se te cortaba la comunicación o quedaba solo para emergencias. Entonces, está todo bien, está todo ok. Entonces, este nuevo centro de conmutación móvil, identificado el cliente, y este dice, sí, ok, este cliente hay que darle servicio, yo lo tengo todo pago, hay que darle servicio, entonces este lo toma a su cargo. Esto es lo que se llama roaming, que en inglés significa, en inglés roaming, en castellano significaría vagabundeo. Estar vagabundeando por la red celular, pero no dentro de la red propia, sino de toda la red propia y la red ajena. Sí, sí, exactamente. Yo tengo un chip de Brasil, tengo un chip de Chile, sí. Bueno, eso es una posibilidad comercial y tecnológica. Si bien cada vez se va haciendo más común la tecnología, no en todas partes del mundo se usan las mismas bandas de frecuencias y tu aparato móvil no sirve para todas partes del mundo. Cada vez los teléfonos, justamente porque los fabricantes quieren vender en todas partes del mundo, están más adaptados para poder usarlo en todas partes, pero no siempre logran hacerlo. Entonces, algún teléfono que vos compras en Indonesia capaz que no te sirve en Argentina. Pero el roaming en ese caso se da, pero se da con un fuerte valor, que vos decís, sí, macanudo, yo te doy el roaming, pero te cobro $5 por minuto la llamada. Pero vos tenés conectividad, pero vale mucho más. Ahora, bueno, capaz que ustedes vieron las noticias, ya hace unas semanas que se viene hablando, el gobierno argentino está haciendo gestiones, ya hubo una llamada con Piñera entre Alberto Fernández, la iniciativa fue de Argentina, y Piñera, el de Chile, para tener un roaming plano, es decir, que vos salgas con tu teléfono de Argentina hacia Chile y puedas trabajar en Chile sin tener que cambiar de móvil
o sin tener que pagar alguna cosa más debe valer, algún mango más debe valer, pero no la exorbitancia que valía antes, ¿no? Que el problema antes era con los datos móviles, porque vos decías, no, yo voy allá, no llamo, pero los datos sí se seguían conectando si vos tenías el roaming internacional activado y te lo cobraban a valor dólar. Entonces tenías que acordarte de ir y desconectar los datos cuando pasabas al país extranjero o comprarte una SIM de allá. Pero eso va a llevar un tiempo porque más que adaptaciones tecnológicas son cuestiones comerciales. ¿Mm? Bien, pero efectivamente, para entender un poco mejor, hagamos una simulación. Entonces, supongamos que podemos viajar en avión, porque todavía por las restricciones no se puede, pero fíjense, ustedes están en su casa, entonces, bueno, voy a dar un ejemplo concreto con uno salía de trabajar a hacer un trabajo de, por ejemplo, inspección a una fábrica en Buenos Aires. Uno sale de la oficina del trabajo con el teléfono móvil inclusive de línea que nos puede haber dado la misma compañía para la que trabajamos. Entonces hablamos y decimos, bueno, saludamos a casa, no sé, bueno, ya estoy saliendo para el aeropuerto, vengo unos días, salgo directamente de la oficina, no paso por casa, chau, chau, qué sé yo. Ahí estoy en Neuquén con el teléfono móvil que está la SIM acreditada y provista desde Neuquén. Estoy en el MSC móvil, MSC local de Neuquén. La llamada es, yo llamé a la red celular, la red celular detectó que era una llamada a un móvil de mis familiares que están en Neuquén, así que fue una llamada local, o sea, arrancó y terminó dentro de la celda, ¿no? De las celdas de este MSC. Luego voy yendo hacia el aeropuerto. Cuando voy yendo hacia el aeropuerto estoy haciendo este desplazamiento. Estoy pasando por diferentes celdas y todas me van, yo estoy avisando que estoy en viaje al aeropuerto, así que me estoy moviendo y todas las celdas van haciendo el handoff y handover. Y si llego a un MSC donde se perdieron estas celdas o no hay en ese momento una celda que me pueda atender, pero sí de la otra compañía, entonces me atiende una celda de la otra compañía, como tienen convenio entre ellas, la llamada sigue a través de ese MSC. Llegué al aeropuerto, me subí al avión, apagué el móvil, porque te piden que lo apagues, depende del avión, hay algunos aviones que ya no hace falta que lo apagues, pero supongamos que lo apagué. El avión fue hasta Buenos Aires, bajé en Aeroparque y en Aeroparque vuelvo a prender el teléfono. Mi teléfono, Movistar, empieza a buscar una celda de Movistar en los canales de control que están grabados, configurados en el teléfono, en la SIM del teléfono. Empieza a buscar una celda que lo atienda la llamada y con la cual puede identificarse. Entonces le dice, bueno, mira, acá esta celda me está escuchando, bueno, mira, este email, tal teléfono, tal número de SIM, etc. Este sería, digamos, el MSC de Aeroparque o el que atiende las celdas que están en Aeroparque. Recibe el número, dice, ¿este quién es? Mío no es. Pero a ver, ¿qué dice su código, su número? Ah, dice que es de un MSC de Neuquén. Busca una conexión con el MSC de Neuquén. Dice, che, tengo a tu cliente acá, que me está pidiendo servicio. ¿Se lo tengo que dar? Sí, sí, dale el servicio porque está todo bien, está todo pago, macanudo. O no, en el caso que no fuera. No, no, sí, está bien, dale el servicio. Bueno, entonces perfecto. Este MSC me toma la llamada, pero además le está pasando el dato al MSC local que yo en ese momento estoy en Buenos Aires y que estoy en Aeroparque. Entonces, si por ejemplo de la oficina o de casa alguien llamó, che, llegaste bien, va a llamar desde acá, la llamada va a estar dirigida a mí. Va a ir al MSC local. El MSC local va a mirar la base de datos y va a decir, a ver, ¿dónde está registrado este teléfono? Ah, sí, es mío. Pero ¿qué dice la base de datos? ¿Dónde está ubicado en este momento? No está en Neuquén. Pero el último dato de ubicación lo tengo que estar en Aeroparque. Ah, bueno, entonces traslada la llamada que me están queriendo hacer al MSC de Aeroparque. Porque sabe que está ubicado en el alcance de este otro MSC. Este MSC dice, a ver, me está llegando un pedido de llamada para un usuario que no es mío. Pero va y lo busca en la base de datos y dice, ah, sí, es este chango que tengo acá que circunstancialmente está pasando por mi área de influencia. Bueno, le mando la llamada. Entonces ahí
entra la llamada a la celda más cercana que le está diciendo al MSC que está atendiendo mi teléfono, y a mí me entra la llamada desde Neuquén. Después me subí al avión. En realidad no iba a hacer un trabajo en Buenos Aires, sino que me iba a hacer un trabajo, pongámosle a Brasil, para no irme muy lejos. Entonces subo al avión de Brasil y me voy a Brasil, apago el móvil. Cuando me bajo, en Río de Janeiro, digamos, prendo el aparato y si tengo el servicio de roaming pago internacional y demás, me agarra una celda que estaría por acá en Brasil. Me atiende la celda, lo mismo que todas, se ve el número electrónico, SIN, qué sé yo, dice, este tiene el código 54, no es de Brasil, es de Argentina. A ver, vamos a consultar. Esta compañía, sí, Macanudo, Movistar, ¿tengo servicio de roaming con ellos activado? Sí. Manda al centro de conmutación central, general, digamos, de Movistar en Argentina, pero termina yendo la consulta al centro de conmutación móvil local. Este cliente, sí, este cliente tiene tal categoría, etcétera, etcétera, hay que darle el servicio. Bueno, perfecto. Entonces se le da el servicio, me dan el servicio y yo quedo conectado a través de la red móvil de Brasil, quedo conectado con la red móvil de Argentina. Ahora me llaman de nuevo, desde un móvil, desde un fijo de Argentina, si es de un fijo, será a través de la República, llega al MSC a través de sus conexiones o a través de un móvil local, llega al MSC el pedido de cualquier manera y lo mismo de antes. A ver, este cliente que quiere llamar, sí, lo tengo registrado yo, pero no está acá en mi zona. ¿Dónde está registrado? Ah, está registrado en Brasil. Bueno, entonces traslado la llamada al MSC que le corresponda en Brasil. Ahí interviene un MSC de tipo internacional propio de la compañía, pero termina trasladándose a Brasil. Y en Brasil lo mismo, el MSC de Brasil dirá, a ver, este cliente, esta llamada, ¿para quién es? No es un cliente mío, un cliente argentino. Tengo yo un móvil acá en Argentina que está dando vuelta, a ver, a mi base de datos. Ah, sí, efectivamente. Entonces, si están todos los servicios pagos, dice, bueno, sí, vamos a darle el servicio y ahí ubican mi teléfono. Entonces imagínense que en definitiva hay distintos MSC en el país que tienen en forma permanente una base de datos que está cambiando para identificar en cada momento dónde están ubicados los 60 millones de líneas celulares de Argentina, ¿no? Lo que corresponden a cada MSC. Capaz que un MSC tiene 10.000 clientes. Bueno, sus 10.000 clientes pueden estar en la zona local, la mayoría seguramente que sí, pero otros pueden estar en regiones cercanas, en regiones más lejanas como puede ser Buenos Aires, o puede estar en Miami, o puede estar en Inglaterra, donde sea. Si yo me subiera a un avión que pudiera mantener la conectividad celular y me paseara por el mundo y me agarraran distintas celdas de distintas partes del mundo, si miran mi renglón de la base de datos en mi MSC local, estaría mirando, ahora está en Inglaterra, ahora está pasando por España, ahora va por Francia, agarró para Alemania, ahora se cruzó para Rusia, no sé. Y podríamos ir viendo todos los lugares que se van recorriendo. Entonces, la red celular es una red de instalaciones fijas que van sirviendo a quien pasa por allí, pero fundamentalmente es una red que gestiona una base de datos móvil, una base de datos que permanentemente está cambiando, en tiempo real está cambiando, y va intercambiando los servicios entre unos y otros para poder, en definitiva, hacer que nosotros estemos empezando una llamada en Neuquén y terminándola en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Eso es perfectamente posible. Si yo me subo a un auto en Neuquén o un colectivo y empiezo a hablar y quiero hablar hasta Buenos Aires, 12 horas, 15 horas, bueno, lo puedo hacer. Las distintas celdas deberían ir dándome el handoff y handover y el roaming, el vagabundeo, hasta que yo termine voluntariamente de colgar y terminar la llamada. Ese es el espíritu y el sentido de la red de telefonía móvil, ¿sí? De a poco fue cambiando. Primero se identificaba por la tecnología el sistema, se llamaba red de telefonía celular, porque lo que más destacaba de novedoso
era que había células que daban servicio a los usuarios. Pero hoy en día se entiende más el potencial funcional que tiene este tipo de comunicación y es una red de telefonía móvil, que tampoco es de telefonía, ya es la red móvil, ¿no? Porque es móvil en todo sentido, para telefonía, para datos, para multimedia, etc. Es una enorme proeza tecnológica, si nos ponemos a pensar, porque acá tenemos computadores que están interconectados todo el tiempo intercambiando tablas y registros y órdenes. Atendelo vos, no, atendelo vos, pero registremos. Se terminaron los pulsos que tenía contratados, los gigabytes, listo, se le cortó, cortale. Bueno, todas las gestiones que hacen en la red. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Bueno. eh, bueno, acá tenemos otros distintos ejemplos de fijo a móvil, que se están moviendo, etcétera. Bueno, acá el concepto explicado de vuelta, el handoff y handover, que está pasando en un móvil, por ejemplo, el teléfono celular se comunica primero con esta celda A, empieza a moverse, acá es recibido o está, digamos, a tiro de la celda A y de la celda B, pero por la variación de señales, de intensidad de señales, se ve que el móvil se está desplazando de la celda A a la celda B. Entonces, el CCM programa que en determinado momento va a tener que decirle, hacete cargo vos, celda B. Y ahí hace el hand-off, es decir, le suelta la mano a la celda A y el handover lo toma, le toma la mano a la celda B. Es un pasamano entre celdas. Bueno, y entonces le termino explicando esto, por lo menos por hoy, así terminamos por hoy. Después vamos a dar un poco más de información sobre esto y espero que ustedes sobre todo anoten preguntas para ir haciendo en la semana, así yo programo las respuestas para la que viene, la clase que viene. Pero bien, acá tenemos esta estructura de niveles, diagramas que ya hemos hecho parecido a nosotros en los estudios de los programas de los ejercicios de cálculo de enlaces. Y tenemos estos niveles, SNH, SNR. Bueno, esto se refiere a lo siguiente. Justamente acabamos de decir, ¿no? Tenemos un equipo que se está moviendo y vamos a lo va a recibir con una potencia y una calidad una celda y la otra. Acá se refiere a relaciones señal-ruido. SN Signal Noise, relación señal-ruido en inglés. En realidad, hoy no se mide directamente la relación señal-ruido, sino la pérdida de paquetes de bits, como ya sabemos, cuando se trata de señales que están digitalizadas, como todas las celulares. Pero igual, esa pérdida de paquetes tiene que ver con la relación señal-ruido. Esto viene más de lo analógico, ¿no? Pero sigue siendo el concepto totalmente válido. SNH sería la relación señal-ruido para hand-off, para pedir el hand-off. Y SNR es la relación de señal-ruido para la liberación de la llamada. H es del hand-off y R es del release, de liberar, de soltar, definitivamente. ¿Esto qué es? El teléfono puede arrimarse y estar cerca de una celda y puede estar siendo recibido con estos niveles no son de potencia, sino que son, digamos, niveles de calidad. Si fueran de potencia tendría que ser el 0 arriba y esto menos 50, menos 40, etc. Esos son niveles de calidad. Entonces, bueno, está recibiendo con una calidad de 60 puntos. Genial. Se empieza a alejar el teléfono de esa celda, por ejemplo, aquí se está moviendo para allá, se empieza a alejar de esta y empieza a arrimarse a esta. Entonces empieza en la celda que ahora estaba conectado con buena calidad, empieza a disminuir la calidad. Va bajando 50 puntos de calidad, 40, 30, etc. Cuando llega aquí, que sería un 25, en este ejemplo, se dispara el SNH. El SNH llegó al umbral de relación señal-ruido para pedir el handoff. ¿Sí? La celda le está diciendo, le está informando este dato al CCM, Centro de Conmutación Móvil, en inglés, en castellano, el MSC en inglés. Le pasa este dato y el CCM dice, ya estoy en condiciones de pedirle a esta celda que le suelte la mano y siempre y cuando haya otra celda que lo esté recibiendo con mejor calidad. Si cuando esta celda lo está recibiendo
con 25, que ya sería el umbral, para soltarle la mano, hay otra celda que lo esté recibiendo con 30, por ejemplo, o más, le dice a esta celda, bueno, soltale la mano vos, hacé el handoff, y a la otra celda, que tiene más potencia, más calidad de recepción, le dice, vos ahora hacete cargo de sostener esta comunicación. Después pasa lo mismo con esa celda. Si el auto se está moviendo para allá, entonces lo recibe mejor esta celda, y digamos que se sigue moviendo para allá, empieza a recibir mejor esta celda y peor esta. Va a ir disminuyendo el puntaje en esta celda, va a ir aumentando en esta, va a hacer handoff entre esta y esta. Además, cuando salió de aquí a acá, además de handoff, está haciendo cambio del CCM, ¿no? Está haciendo roaming. Pero podría pasar que llegue aquí y esta es la última celda. Y no hay más celdas. Supongamos que estamos en el límite de un área. Llegó hasta acá, la última celda lo está atendiendo todavía. Disminuye la potencia, disminuye entonces el factor de calidad, pasa de 50 puntos a 40, 40 a 30 y así. Pasa al umbral en que debería hacerle el handoff para darle la posta a otra celda, pero resulta que no hay otra celda. No hay más, porque el móvil se está haciendo de la zona de celdas. Entonces la celda lo aguanta un rato más todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el umbral de calidad llega hasta aquí. Cuando el umbral de calidad llega hasta este punto, que podríamos, si queremos, tomarlo como decibeles, pero no necesariamente son decibeles, bueno, entonces ya dice, bueno, no, mira, vamos a despegar, ya no va más, no hay forma de sostener esta llamada, le manda el release. El centro de conmutación móvil dicen, dejen de atenderlo porque este usuario ya se va definitivamente del alcance de la red. Entonces estos son umbrales de decisión. En este caso, estamos en otro concepto que también es importante y es algo que no les comenté. Los aparatos, los teléfonos móviles, no tienen una potencia constante. Pueden aumentar o pueden disminuir la potencia. Y todos hemos experimentado eso. Cuando estamos cerca de una celda, con poca potencia, llegamos a ella. Entonces, el teléfono móvil, para ahorrar batería y además para no invadir otras celdas innecesariamente, baja su potencia. Cuando estamos operando con nuestro móvil cerca de una celda, la batería nos dura más. Cuando estamos más lejos de la celda, la batería nos dura menos, porque justamente cuando estamos más lejos tiene que aumentar la potencia. Eso también se maneja por umbrales. Acá tenemos 4 umbrales. SSD es el valor de intensidad de la señal, acá se está midiendo en puntos la intensidad de la señal, valor de intensidad de la señal para la petición de disminución de la potencia. Si el centro de conmutación, cuando le informa este valor, la celda, encuentra que está por encima de este valor de SSD, el centro de conmutación móvil es el que le manda un comando al aparato telefónico, a nuestro aparato, para que baje la potencia. Che, baja la potencia porque está muy fuerte. Entonces el aparato baja la potencia regulado por el centro de conmutación. Esa potencia puede disminuir hasta el SSI. El SSI es el umbral para pedir un incremento de potencia. O sea, el aparato empezó a bajar la potencia, operó por acá, ahora se está moviendo, o se interpuso algo, alguna condición cambió, y entonces está por debajo del SSI. Entonces ahí el centro de conmutación le manda al aparato la orden para que suba el umbral. Che, ahora le dice el centro, subí tu potencia de transmisión. Ahí es donde empieza a durar un poco menos la batería. Después tenemos el SSH, que ya es la petición de handoff, como dijimos, y el SSB, acá dice como bloqueo, sería el R antes, es el umbral para release. Acá tenemos entonces los 4 umbrales. Los de manejo de potencia, para bajar o para aumentar, el umbral para cambiar de celda o el umbral para definitivamente cortar la llamada porque ya no hay forma de atenderlo con calidad. Todas estas gestiones las hace el centro de conmutación móvil. Por eso es tan diferente la gestión que hace una red de telefonía celular de la telefonía fija. En la telefonía fija, todos los valores físicos son fijos
Y lo único que hay que hacer es atender el número que quiere llamar, que está llamando el usuario, y encontrar el camino de conmutación más corto para llegar al usuario llamado. Acá hay que controlar la ubicación del usuario, sus condiciones que cambian en tiempo real permanentemente, la potencia con que está siendo recibido, la calidad con que está siendo recibido, y tomar la decisión de qué celda más próxima, o no hace falta que sea la más próxima. Yo puedo estar más cerca de esta celda, pero con un edificio en el medio, y estar más lejos de esta, pero despejado. Entonces, el centro de conmutación es el que tiene la inteligencia para ir administrando como si fuera una orquesta, ¿no? ¿Qué músico tiene que tocar qué parte de la partitura? Y esto sucede todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año, porque los teléfonos móviles están todo el tiempo moviéndose, encendiéndose, apagándose, etc. Por hoy es suficiente información. Nos queda todavía para hablar de esto y lo vamos a seguir haciendo en la próxima clase. Pero antes de terminar la de hoy, ¿hay alguna pregunta, consulta, algo más que quieran saber de lo que vimos hoy? Bueno, ok. Entonces dejamos acá. En un rato subo las grabaciones. Acá dicen los 4G son mimados. Julián Tolosa preguntó. No sé bien, no sé, se ha ido ya ahora de la clase, pero la próxima clase vamos a hablar un poco más de redondear estos conceptos de ahora, hablar un poco más de las capacidades más deseables hoy, que son las 4G. El tema del tráfico, ahí decía la punta final, regulación del tráfico. ¿Qué pasa cuando tenemos muchos usuarios en una misma zona de celdas? Una cosa importante, la diferencia del tamaño de las celdas. Celdas, macroceldas, microceldas, picoceldas. Y vamos a hablar de 5G, que es el famoso 5G, que es un desafío tecnológico muy importante, pero además un desafío económico muy importante. Para darles un pantallazo y terminar hoy con esto, una compañía argentina que están enredados en el tema de 5G nos decía, un área que vos la cubrís con 9 celdas de 4G, 9 celdas, para cubrir la misma área con 5G necesitas pasar de 9 a 147 celdas. Y además tenés que poner prácticamente un computador, un servidor de datos en cada celda. Por lo tanto, la inversión es exponencialmente más grande para pasar de 4G a 5G. Por supuesto, el negocio que hay atrás de eso es descomunal para que pueda dar el servicio, pero bueno, ahí está uno llega a entender con el tamaño de la inversión, el tamaño del negocio que proporciona la inversión y porque es un tema de guerras, podemos llamarle imperiales, ¿no? Entre Estados Unidos y China, Europa, Rusia, etcétera, el tema de 5G. Estamos hablando de una inversión multimillonaria en miles de millones de dólares. Bueno, de eso vamos a hablar en la próxima clase. Nos vemos mañana, no, perdón, nos vemos el lunes que viene entonces. Bueno, y continúen consultando las dudas de los trabajos que les faltan, Ciro y demás, sin problema durante la semana, ¿ok? Bueno, chau, chau.